estamos a favor del matrimonio tradicional. Okay. Tradiciones son muchas. Y matrimonio tradicional, aún en la Biblia, cambió, ¿verdad? En un tiempo se aceptaba mucho la poligamia. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, había mucha poligamia. En el tiempo ya de Cristo, el Imperio Romano tenía poligamia, pero no era una cosa muy arraigada. No había mucho, había lugares. Y por eso muchos que tratan de interpretar primera de Timoteo y Tito, cuando dice el anciano debe ser esposa de una mujer, muchos dicen que está tratando con poligamia. Quizá, pero la poligamia no era una situación muy extensa en el tiempo de Cristo. Entonces el matrimonio tradicional también cambia. Pero matrimonio, por eso me gusta a mí más matrimonio Génesis o matrimonio Edén, o como quieras ponerle. Matrimonio como fue al principio designado. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Empezando en Mateo capítulo 19, donde vienen los líderes religiosos a Cristo y le preguntan sobre el divorcio, un pasaje bien conocido, que tiene el contexto, la disputa que estaba tomando en lugar entre dos rabinos recientes, no contemporáneos, pero recientes, que tenían sus escuelas, la escuela del rabino Shammai y la escuela del rabino Hillel. Y el rabino Shammai decía básicamente, vamos a decir, hoy en día lo pondríamos en el lado tradicional, ¿verdad? Divorcio solo en el caso de adulterio o fornicación o algún tipo de inmoralidad bien pesada sexual. Y luego estaba Hillel, que el divorcio era por casi cualquier razón. Y lo interesante es que los dos, como hoy en día pasa también en la ley, que dos personas miran un estatuto de la Constitución, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo interpretan completamente distinto. Por ejemplo, si miramos la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde da el derecho de cargar armas, tiene una cláusula en la Constitución que habla de que es necesario para un país una milicia bien regulada. Entonces, hay interpretación sobre si eso significa un ejército oficial o si todo el pueblo es la milicia. Y dos lados, los que quieren pelear en la segunda enmienda, hablan sobre el significado de eso. O en la primera enmienda, cuando hablan de libertad de religión, si se quiere, si es que no debe haber religión en ninguna situación del Estado, o si todos tienen el derecho. Hay argumentos. Y esto pasaba con los rabinos en la ley de Dios. Y en Deuteronomio 24, del 1 al 4, donde da la idea de dar un certificado de divorcio. Y lo interesante es que los dos usaban la misma cláusula. Aquí tengo una cita de la Mishnah, Gittin 9:10. Dice, la escuela de Shammai dice que un hombre no debe divorciar a su esposa si no la encuentra culpable de algún comportamiento inmoral que esté escrito, porque está escrito, porque si encuentra algo indecente en ella. La escuela de Hillel, al contrario, podía divorciar a su esposa aunque solo le arruinara la comida, pues está escrito porque encuentra alguna indecencia en ella. ¿Qué estaban argumentando los dos? ¿El significado de qué? De la palabra indecencia. De la palabra indecencia. ¿Okay? Cuando dicen, hay algo inmundo en ella. Unos dicen, pues esa inmundicia tiene que ser algo inmoral. Y otros dicen, no, ¿sabes qué? Si mi esposa me arruina el taco, eso es inmundo. Entonces, el argumento era sobre un principio de una ley. Ahora, lo importante, y esto es muy importante aprender, que la ley de Dios, cuando decimos en el Salmo 19 que la ley de Dios es perfecta, ¿qué significa esa perfección? Que la ley en sí misma no tiene falla. Ok, pero ¿en qué contexto? No se puede alegar.
¿ok? En el contexto en donde fue escrito. Hay un problema que yo tengo con la teonomía, es que lo tratan de hacer que la ley en Moisés está escrita para todo contexto y todo tiempo, en sus particularidades. Entonces, si tú lees, algunos teólogos dicen, regresaríamos a si pusiéramos la ley de Dios hoy, regresaríamos a una situación que permitía esclavitud y poligamia y varias otras cosas. Ok, porque la ley de Dios reglamenta poligamia. Dice, si tú tienes 2 esposas, tú tienes que darle a la esposa no tan amada los mismos derechos y las mismas provisiones que tú le das a la esposa amada. ¿Okay? Entonces dice, pues, ¿ves? Aquí está la poligamia. Pero la ley de Dios es perfecta en la situación que estaba. Esa era la situación de un país que ya tenía, ¿qué? Poligamia. ¿Ok? ¿Por qué se necesitaban leyes sobre la poligamia? Porque empezó a haber desorden sobre eso. Exactamente. Había personas, cuando Moisés dio la ley, y cuando Dios se la dio a Moisés, había personas con 3, 4, 5, 6, 8 esposas. Entonces, si Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? En mi ley, solo vamos a implementar el propósito de Génesis, y todos los matrimonios polígamos son inválidos, ¿qué pasa en las sociedades? Pues hay un caos porque se quedan muchas mujeres desvalidas. Se quedan sin trabajo, se quedan sin sostén, se quedan sin protección. Y la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés, toma en cuenta la imperfección de la sociedad a la cual está aplicándose, una sociedad que ya había existido por 400 años durante todo el tiempo que estaban en Egipto. Sí. Entonces, la ley de Dios es perfecta, no en una forma platónica absoluta, ¿verdad? Que decimos una perfección estática que como Platón hubiera figurado, pero perfecta en que aplica perfectamente en el contexto cultural en cual se dio. Y no todas las cosas específicas de la ley de Moisés, aplicarían en otra cultura. En la de hoy, por ejemplo. Ahora, los principios detrás de ellos, los mandamientos, las cosas, porque la ley mosaica, la mayoría de ellas es ley de caso. No da leyes generales excepto algunas, ¿verdad? Los 10 mandamientos son leyes generales. Y hay otros que se dan, pero la mayoría de las cosas que... Si esto pasa, esto tienes que hacer. Si estás construyendo una casa, pon una barda alrededor del techo. Ok, ahora, ¿eso aplica por qué? ¿Por qué? Porque las construcciones en aquel tiempo en los techos sembraban. En los techos sembraban, en los techos caminaban, ponían sus baños. El palacio donde David estaba mirando a Betsabé, ella estaba en su techo bañándose. Yo tengo una casa con un techo así, ok, baja así. Ahora, de acuerdo a la ley de Moisés, yo debería estar poniendo una barda alrededor de mi techo, ¿ok? Porque el techo mío, pero eso sería ridículo, porque nadie va a estar bañándose o sembrando en mi techo, excepto que sea un gato montés o una cabra, ¿ok? Entonces, no podemos tomar, luego dirían algunos legalistas, pues eso significa que tú tienes que construir una casa plano, con un techo plano para que se pueda usar. La ley es específica a la cultura en la cual está escrita en muchos de sus particulares, y uno tiene que desarrollar del particular al general antes de encontrar el principio el cual se puede aplicar hoy, la cual diría que y aún el libro de Rushdoony, el Instituto de la Ley Bíblica, tiene que hacer muchas especulaciones para aplicar la ley del tiempo de Moisés al día de hoy, del mismo tipo que hicieron Shammai y Hillel, donde cada uno miró la misma palabra, indecencia, y la ley de Moisés no clarifica
Aún la ley de Moisés, como aún Cristo dicen los fariseos, ¿por qué Moisés mandó dar una carta de divorcio? Y dice Cristo, no, Él no mandó. Y si uno lee Deuteronomio dice, si un hombre se divorcia y da un certificado de divorcio, luego esto aplica, no puede regresar, etc. Entonces, ya pasó el certificado de divorcio. Esta ley trata con las consecuencias de ese certificado. Ni habla de que tú debes darle un certificado de divorcio, eso ya se estaba haciendo. Entonces, la ley es muy específica, las consecuencias de eso, y trata con la cultura en cual pasó. Doctor, Sí. ¿Dónde encontrar un parámetro para no relativizar esos principios o la ley? Porque sí entramos en un margen bastante complicado. Sí, es muy complicado. Y por eso Cristo, cuando a Cristo se le toca, Él regresa, y es lo que vamos a hablar hoy, a buscar el propósito por el cual el matrimonio se hace. Él regresa a Génesis. Génesis no es un libro, aunque se dice parte de la ley, del Torá. No es, el Génesis es una narrativa explicando el por qué Dios creó X cosas. Por eso Cristo no toma un lugar conservador, un lugar liberal, un lugar progresivo. Me gusta la cita del autor católico G.K. Chesterton, que dice que el trabajo del progresivo es encontrar nuevas maneras de hacer errores, y el programa del conservador es figurar cómo guardarlas por la eternidad después de que se hace. La verdad es que lo que tenemos que encontrar como cristianos son los principios bíblicos que relatan, y muchos de ellos, por eso estamos enseñando Génesis y Orígenes, porque ahí se encuentra donde Dios dice, por esto lo hice, acordando lo que hablamos la vez pasada. Cuando Dios crea una cosa, la crea siempre con un propósito, y no se consideraba creada hasta que ese propósito fuera nombrada y dada. Entonces las estrellas crearon el cuarto día porque entonces Dios le dio su propósito. Podrían haber estado antes, pero no eran consideradas completadas o creadas hasta el minuto que se le da propósito. Yo veo dos frases ahí importantes en Mateo 19. Es por vuestra dura cerviz, y al principio no fue así. Ajá. O sea, El que queremos tocar hoy es al principio no fue así. Porque lo que Cristo hace es no se mete en los debates de Shammai y Hillel sobre tradición y sobre ley. Dice, lo importante es en estos casos encontrar la razón por la cual X cosa fue hecha. Porque la dura cerviz ya es el contexto que estaba sucediendo. Sí, la dura esa es caída, ok. Estamos hablando, dice el título de la lección, creación, caída y redención en asuntos familiares. Y estoy usando asuntos familiares porque porque es una cosa bien presentada por Cristo, pero el mismo método se puede usar para casi todo, ¿ok? Asuntos políticos, asuntos de cualquier tipo de cosa. Lo importante es regresar y ver por qué, porque nosotros vemos las esferas, ¿verdad? Y cada esfera que se presenta tiene un área de soberanía relativa y se relaciona con las otras. ¿Por qué Dios creó esta esfera? Entonces nosotros tenemos que encontrar la raíz, como le dicen, el momento nuclear de esa esfera, el propósito por el cual Dios lo hizo, por el cual fue creado, y de ahí podemos desarrollar bíblicamente una teología que relaciona esto. Porque hoy en día la gente no ha agarrado el propósito del matrimonio. ¿Por qué hay... si tú le preguntas a la gente normal en el mundo, ¿por qué la gente se casa? ¿Qué diría? Para no sentirse solo, para ser feliz. Para ser feliz. Por amor. Por amor, ok. Pero nunca definen el amor tampoco. No.
¿verdad? Porque se tuvieron que casar. Y dice ese letrero que love is love, amor es amor, you know? Sea entre dos hombres, dos mujeres, un hombre y su robot, un hombre y un hámster, you know, no importa, ¿verdad? Love is love. Sí, but what is love? ¿Qué es amor? ¿Verdad? Eso es, y de veras el matrimonio fue hecho simplemente para expresar amor. Y entonces regresamos a Dios poniendo el primer matrimonio. En la mayoría de la sociedad los matrimonios no se han hecho por amor en la forma de amor romántico que hoy en día se promulga, ¿verdad? En la mayoría de la historia los matrimonios han sido prearreglados. Tú desde niño ya sabes con quién te vas a casar a veces. O consiguen como Abraham mandó a conseguir una esposa para Isaac, ¿verdad? A otro país y luego la trae y entonces tú tienes que comenzar a hacer que esto funcione. Hay el riesgo de que te guste o no. Bueno, el riesgo ahí está y el reto es tengo que, porque estoy aquí por vida y si no me gusta, el reto es lo que tenemos que escoger. Yo escojo gustármela y tener una vida por lo menos tolerable, o no gustarme y tener una vida terrible por el resto de mi vida porque ella está. Entonces, si dices el matrimonio tiene que ser por amor, ya has descontado la mayoría de los matrimonios en la historia de la tierra. Que muchas veces se hicieron por razones económicas o razones políticas. Salomón se casó vemos sus 700 mujeres y 300 concubinas y pensamos, ay pobrecito, pero una gran cantidad de esos matrimonios eran simplemente alianzas políticas, ¿verdad? Pues me casé con la princesa de Egipto porque pues no quiero que Egipto venga y me destruya mi ciudad, y ahí está. Quiero tener un suegro con quien puedo tratar bien. Entonces, tenemos que regresar y ver unas observaciones. Primero, los dos rabinos se enfocaban en la misma regla, ¿verdad? Que trata con la situación que ocurre cuando el propósito de matrimonio ya se perdió. Deuteronomio comienza después del divorcio. Entonces, están usando como punto una regla que trata con cuando ya los dos han perdido cualquier rasgo de propósito en su matrimonio. Ninguno de los dos rabinos en sus opiniones refieren hacia atrás al propósito divino de la institución, sino que hacen sus decisiones basadas en situaciones presentes. Y es lo que se está haciendo hoy en día. Y dicen que se hace para ser relevante la Biblia, ¿verdad? Lo tenemos que ser relevante a la situación de hoy. Pero una cosa para de ser relevante cuando para de hablar una voz distinta. El dicho, ¿verdad? Lo que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Si la Biblia tiene que ser relevante y siempre hablar en son con lo que está pasando hoy, entonces pierde su lugar como voz distinta. También diría lo mismo en cualquier posición del libro de escritura. Si tú vas a ser un musulmán y vas a hablar del Corán, si el Corán siempre sale diciendo lo que la sociedad, pues entonces ¿de qué sirve el Corán? Si la Biblia siempre está diciendo exactamente lo que la sociedad, ¿de qué sirve la Biblia? Yo me acuerdo con mi mamá cree en Dios, pero mi mamá no es cristiana. Y hace muchos años una vez ella dice, ¿sabes qué? Yo sí creo en Dios y mi Dios es el Dios verdadero. Y le pregunté a mamá, déjame preguntarte una sola cosa. Y le pregunté, ¿cuándo es la última vez que tu Dios estuvo en desacuerdo con algo que tú hiciste? Y se cayó. Mi mamá dice, esa es una muy buena pregunta. Si tu Dios y sus escrituras siempre están de acuerdo contigo o con la sociedad con que tú te relacionas, es Dios a la medida.
yo tengo una gran sospecha de que esa diosa está hecha en tu imagen. Ese dios o esa diosa está hecho en tu imagen. Entonces, la Biblia nos habla a veces más en las cosas en cuales tenemos un problema aceptarlas fácilmente. Donde decimos, esto me toca duro, yo no sé cómo cabe esto. Ahí yo tengo que pensarlo, ¿verdad? Si la Biblia siempre está de acuerdo conmigo, ¿para qué la necesito? Igual en la cultura. Cristo no toma el lado, Él no dijo, Cristo, ¿sabes? Estoy a favor de Shammai, estoy a favor de Hillel. Cristo no dijo, soy tradicional, soy conservador, soy liberal, soy progresivo. Cristo dice, vamos a mirar el propósito del matrimonio. Okay, Cristo toma por cosa cierta que los primeros capítulos de Génesis dan un relato verdadero y útil de ese principio. Y que lo que se encuentra ahí es válido aún en el mundo caído. Y esto es importante porque yo estaba en proceso de hacer una, ¿cómo se dice? Una conferencia matrimonial. Y mi título para la conferencia es El matrimonio Edén. Y cuando le estaba hablando a una persona que está ayudándome a preparar esta conferencia, me preguntó esta mujer, me dijo, pero Edén, dice, ¿cómo vamos a regresar al Edén? Somos pecadores y ya no podemos estar en el Edén. Y yo le digo, eso es verdad, pero los principios de Edén todavía son válidos a nosotros. El problema es que ahora necesitamos la gracia de la redención para aplicarlas. Pero nosotros, todo lo que está en Génesis 1 y 2 todavía es central al propósito por el cual Dios hizo al hombre. Y la mayoría de esas cosas se las repite a Noé, hombre caído y borracho después del arca. Entonces, no podemos decir de Edén, pues porque somos pecadores, vamos a poner Edén en un lugar escondido donde ya no podemos aprender nada de Edén porque la sociedad de hoy es totalmente distinta. Tenemos que decir que Dios está en proceso de renovar las esferas de la creación hacia el punto de cuando al final lo hace, va a tener un nuevo cielo y una nueva tierra, donde claro que no va a ser solo una cosa que pasa en la historia, ¿verdad? Y cuando decimos historia, yo tengo un gran problema decir que la historia va a acabar. Hay muchos que dicen, estamos en la historia, luego vamos a estar en la eternidad. Pero la verdad es que somos nosotros criaturas de tiempo y siempre lo seremos, aún en la eternidad. Yo voy a tener un cuerpo, mi cuerpo va a experimentar el suceso de momentos. Yo voy a poder mirar un hoy y un ayer, o un futuro y un pasado, aun cuando yo ya esté 10,000 años en el nuevo cielo y la nueva tierra, porque somos humanos y nosotros nunca estaremos fuera del tiempo como el Creador lo es. Eso es parte de ser una criatura. Entonces, decir que, y a mí no me importa qué posición escatológica tomes, ¿verdad? Dicen muchos de los que son postmilenianos, que yo que soy premileniano, dice, pues tú eres pesimista porque no crees que la iglesia tendrá victoria durante la historia. Y yo digo, pues, no, yo creo que sí, pero yo creo que el milenio es parte de la historia. No importa qué posición escatológica tú tomes, la iglesia va a tener victoria. La única diferencia entre yo y el postmilenial es que yo creo que en un punto de la historia Cristo regresa y reina aquí en la tierra. Y ellos creen que después. No es una posición de que el milenio es una historia nueva, no. El milenio es una historia, es parte de la historia, como quiera que la interpretes. Entonces, es un dualismo decir que la historia va a acabar en el hecho de sucesión de eventos de tiempo. No estoy hablando ahorita de la historia grabada,
porque esa siempre se enfoca en momentos específicos que cambiaron cosas. Pero simplemente en el suceso de momentos, para nosotros siempre va a seguir. Va a cambiar, pero va a seguir. Y entonces, la conclusión, Cristo nos puede evaluar los asuntos referentes a la familia. Nos pide, evaluar, no para conformar con el sentido existencial del día progresivo, ni para mantener conformidad con un sistema tradicional, el conservador, pero para redimirlos y conformarlos a sus propósitos originales en el reino de Dios. Y yo creo que eso es muy importante, que yo como cristiano, me preguntan, ¿qué es tu posición política? ¿Eres liberal o eres conservador? Pues usando esas dos palabras yo tendo más al ser conservador, pero no me gusta ninguno de esos dos. Yo a veces estoy de acuerdo aún con los más progresivos. Si de repente por alguna chiripada le pegan a una idea que le pega al propósito de Dios. Igual con los conservadores, porque muchas veces no lo hacen. Yo tengo que mirar todo ese asunto, sea político, familiar, religioso, y decir, ¿para qué Dios hizo esa esfera? El gobierno. ¿Para qué es el gobierno? ¿Para qué es el matrimonio? ¿Para qué es la educación? Porque la Biblia habla de la educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Génesis? Ahora, es muy interesante para mí que Génesis comienza con no una creación instantánea, pero 6 días de creación. Y esto lo he hablado antes. ¿Es posible que Dios pudiera haber creado todo en un instante? Por supuesto que sí. Es omnipotente y puede hacerlo como lo quiere hacer. Claro. Él pudiera haber el primer día formado todo, dadole su propósito y puesto al hombre en Edén, todo en un abrir y cerrar de ojos que todavía no se habían ni creado. ¿Okay? Dios lo podría haber hecho. Entonces la pregunta es, y para mí siempre me ha interesado, por mucho tiempo me ha interesado, ¿por qué Dios decidió hacerlo crear en periodos de tiempo? Y lo único que puedo pensar es la única manera que nosotros como imagen podemos imitarlo. Porque lo que yo hago siempre va a tomar tiempo. Y Dios me puso en la tierra como su imagen. Pero una imagen que no puede reflejar al original en formas sustantivas para de ser imagen, ¿verdad? Si yo hago un circulito así en el pizarrón y yo hago así, esa es una imagen de Tomás Whitehouse. Así parece haberlo hecho a veces Pablo Picasso. Después de un choque, sí. Lo que yo pregunto cuando miro si esa obra de arte se pone en el museo y dice, el título es Tomás Whitehouse. Entonces lo que yo quiero saber como el que mira esa pintura es en qué forma refleja eso a Tomás Whitehouse. Ahora aquí, el autor de la pintura, el artista, quizá diga, así son sus pensamientos cuando se levanta en la mañana. Entonces yo puedo interpretar, sí, pues yo tengo que ver, ¿es verdad o no? Y ¿saben? A veces sí, es verdad, en la mañana sí se levanta y así son mis pensamientos. Entonces esa arte puede reflejar algo verdadero sobre mí. Pero solo si así son mis pensamientos en la mañana cuando yo me levante. Si yo me levanto cada mañana y lo primero que hago cuando abro los ojos es 3 o 4 problemas de cálculo y figurar en órbita de 3 planetas que no existen y luego sigo así, dirían eso,